Si estás buscando un trabajo que te permite poder generar dinero desde la comodidad de tu casa, entonces este video es para ti. Te estaré compartiendo una guía paso a paso acerca de cómo poder crear tu propia tienda online sin necesidad de invertir en costosas maquinarias o equipos. Tendrás la libertad de poder elegir cuánto dinero ganar por producto y venderlo en plataformas como Etsy, Shopify, incluso hoy en día en plataformas como Amazon o TikTok. Y todo esto es posible gracias a Print on Demand, que por si no estás muy familiarizado con lo que es un modelo de negocio que te permite poder crear tus propios diseños y venderlo en productos como tazas, camisetas, velas, fundas de celulares, etc., pero sin invertir en inventarios, en maquinarias, equipos, ni siquiera necesitamos ir al post office para poder dejar el producto, ya que de todo esto se encargará Printify, que es un proveedor que tiene su propia página web, y ellos se encargarán de toda la parte de la producción hasta el envío a la casa del cliente. Y nosotros nos encargamos de crear nuestro diseño, vender nuestros productos en nuestra tienda, y una vez que tenemos una venta, Printify se encargará de lo demás. Así que en este video te compartiré una guía paso a paso acerca de 1. Cómo poder escoger un producto ganador para poder vender. 2. Cómo poder crear nuestro diseño. Recuerda que no necesitas experiencia para poder crear diseños gracias a plataformas como Canva o Kirol. 3. Cómo poder subir nuestro diseño correctamente a la plataforma de Printify, nuestro proveedor, que por cierto el registro es totalmente gratuito. Y 4. Cómo publicarlo correctamente en nuestra tienda de Etsy. Etsy es una plataforma con más de 95 millones de compradores activos, así que es una de mis plataformas favoritas para poder vender mis productos. Y con el tiempo algunas plataformas suelen cambiar ligeramente, así que me pareció importante el poder hacer este tutorial. Y si tienes alguna duda o consulta durante el video, déjame saber en los comentarios y estaré feliz de ayudarte en lo que pueda. Por si no nos conocemos, hola, mi nombre es Alison, soy emprendedora digital y mi tienda Etsy es mi trabajo online que me ha permitido generar hasta el momento más de $600,000 gracias al modelo de negocio Print on Demand. Ahora sí, comencemos. Entonces, en primer lugar, Alison, ¿qué puedo vender? ¿Cuál es el mejor producto para poder vender en mi tienda? En realidad tienes diferentes tipos de alternativas. Algunos de los más conocidos o populares son t-shirt, sweatshirt, tazas, pero en realidad Printify cuenta con diferentes alternativas. Lo primero que vamos a hacer es entrar a printify.com. Tengo el link de la plataforma en la descripción de mi video y lo que haremos es entrar por acá y dirigirnos a catálogo. Por aquí vas a poder observar que hay diferentes tipos de productos, desde lo que son productos para hombre, para mujeres, para niños, todo lo que son accesorios, casa, etc. Y como te digo, en realidad puedes elegir cualquiera de esos. Sin embargo, mi recomendación es que puedas irte por productos que ya estén probados en el mercado, que funcionan. ¿Cómo sabemos esto? Si te vas para la parte izquierda, verás una sección donde dice bestseller. Una vez que entramos por aquí, Printify te estará mostrando todos los productos que son los más vendidos por los compradores. Esto quiere decir que estos compradores están haciendo dinero con estos productos, que están vendiendo seguidamente, y es una muy buena señal. Entonces, por aquí, por ejemplo, encontraremos todo lo que son t-shirts, diferentes modelos, todo lo que son hoodies, sweatshirts, por aquí también pósters, stickers, mantas, tazas, bolsos, etc. En este caso podemos elegir como ejemplo una taza, que es uno de mis productos favoritos para poder vender, y un ejemplo fácil y entendible, que es lo que quisiera con este video. Ahora decidiremos a qué nicho poder entrar, es decir, de qué se tratará nuestro diseño. Te recomiendo no irte por cualquier tipo de diseño o dirigirte a cualquier tipo de público, sino más bien buscar qué es lo que está funcionando en estos momentos o qué fechas importantes son las que vienen. Por ejemplo, ahorita estamos a punto de poder entrar a todo lo que es la temporada navideña, que por cierto es la mejor temporada para poder empezar cualquier negocio online, como por ejemplo Etsy, Print on Demand. Así que lo que haré es colocar en el buscador de Etsy Christmas Gift, es decir, regalo para Navidad, y por aquí podrás observar que desde ya hay productos que se están vendiendo en estos momentos. Cuando ves algo como Popular Now, bestseller, esto quiere decir que estos productos se están vendiendo constantemente. Y hay una herramienta que a mí me gusta utilizar muchísimo para lo que es todo este tipo de investigación, y es Everbee. Si por ejemplo nos vamos para la parte izquierda y colocamos Product Analytics, por aquí podrás ver productos relacionados a ese nicho que se estén vendiendo actualmente, y esto nos ayudará a poder tener una mejor idea de más o menos qué podríamos diseñar. Por aquí vas a poder ver datos, por ejemplo, como cuánto están ganando mensualmente, cuántas ventas, etc. Everbee tiene ciertas funciones que son totalmente gratuitas y que te estaré dejando el link en la descripción para que puedas probarlo. Aquí vas a poder encontrar diseños como estos, por ejemplo, no necesariamente en el producto que queremos, sino en otros productos que esté funcionando, como por ejemplo este que tiene más de 6,270 ventas y está ganando aproximadamente $9,000 mensuales.
Por aquí también diseños como este que en un solo mes ya tiene 133 ventas y más de $1,800 solamente con este producto. Por aquí también coloqué algo como Christmas shirt, es decir, camisetas, y pude ver algunos tipos de diseños como por ejemplo gráficos como estos que son estilo watercolor. Por aquí diseños como estos que son de un solo color, ahorita está muy en tendencia, por ejemplo, con árboles referentes a Navidad, etc. Entonces, estos serán los elementos que tendré en cuenta para poder crear mi diseño. Y ahora pasaremos para la creación de nuestro diseño. Para ello te recomiendo plataformas como Canva o Kirol, que son muy amigables para principiantes o para personas sin experiencia en diseño, como era mi caso cuando recién empecé. Para este ejemplo vamos a utilizar la plataforma de Kirol. En esta página vamos a encontrar diferentes tipos de diseño, tanto plantillas predeterminadas donde prácticamente podemos entrar y hacer ciertos cambios para nuestro diseño, como también empezar un diseño desde cero. Así que para ello nos vamos a ir por esta segunda opción, que sería irnos para nuevo proyecto. Si te preguntas, Alison, pero ¿cuál debería ser la medida, por ejemplo, en este caso para tazas? El que yo siempre suelo utilizar es dirigirme a lo que es DPI 300 para asegurarme que la calidad va a ser muy buena, y por aquí colocar 5000 por 5000, que normalmente se pone automáticamente una vez que le subimos el DPI. Creamos y este sería nuestro diseño. En la parte izquierda vamos a poder observar todo lo que son los elementos. Por aquí, por ejemplo, proyectos que hayamos hecho anteriormente, templates, que es lo que me interesaría poder ver ahora mismo, textos, elementos, inteligencia artificial, etc. Así que lo que ahora haré es irme a templates y por aquí colocaré Christmas para ver si de repente encuentro algún diseño predeterminado que puedo utilizar como elementos por aquí. Así que colocamos Christmas y por aquí encontré, por ejemplo, elementos como estos que son más o menos diseños que están en tendencia. Por aquí también muy al estilo vintage, que suelen funcionar bien en el mercado. Y este creo que realmente sería una muy buena opción para poder utilizarlo ahora. Así que lo que haré es darle clic y vamos a ver qué tipo de elementos podría agarrar por acá. Voy a pasarlo para mi diseño principal. Esto lo estaré eliminando. Y lo primero que haré es modificar los textos. Por ejemplo, en este caso dice Merry Christmas. Por aquí lo quisiera cambiar como nuestra primera Navidad. Así que voy a cambiar el texto de aquí, Merry, por Our First Christmas. Por aquí podemos modificar el tamaño de la letra. Y aquí en vez de Happy New Year voy a colocar algo un poco más personalizado de repente. Por aquí voy a colocar de repente los apellidos de las personas, así que va a ser un poco más personalizado. Y por aquí voy a estar eliminando este texto. Podría dejar todo este color o de repente veré cómo se vería con el color rojo. Por aquí en la parte derecha vas a poder encontrar las opciones de colores que deseas utilizar. Aquí por ejemplo voy a ver cómo quedaría un rojo como este. Si tú deseas podrías hacer más tipos de modificaciones por aquí. Creo que me gusta tal como está. Entonces una vez quede como desees, lo que haremos es dirigirnos a descargar. Siempre te recomiendo remover el fondo y luego colocamos descargar. Y de esta manera ya va a estar listo para poder subirlo con nuestro proveedor. Una vez listo nuestro diseño, entonces está listo para poder ser pasado a la plataforma de nuestro proveedor, que en este caso sería Printify. Recuerda que para ello debemos de tener ya creado nuestra cuenta de Etsy y nuestro registro en Printify. Tengo un video en mi canal donde te explico paso a paso cómo puedes crear tu tienda en Etsy. Recuerda que no necesitas tener una empresa para poder iniciar con esto, como también tu registro en Printify, el cual es gratuito. Te estaré dejando el link de las dos plataformas en la descripción de este video. Así que una vez tenemos nuestra tienda lista, entonces lo que haremos es entrar a Printify, dirigirnos a catálogo y en este caso habíamos elegido tazas, así que nos dirigiremos por aquí a Home and Living, tazas y podemos elegir cualquiera de estos modelos. En este caso estaré eligiendo el de colores, que por cierto es uno de los más populares en Etsy. Así que entraremos por aquí. Puedes ver que hay diferentes tipos de asas de colores. Nos dirigimos por abajo y por aquí podrás ver cuánto te estaría costando, desde $4.47 con Printify Premium y el shipping desde $6.89. Así que ahora colocamos Start Designing y por aquí en la derecha podrás ver las diferentes variantes. Por ejemplo, aquí los colores que quisieras ofrecer. En este caso yo elegiré negro, rojo y rosado. Así que por aquí voy a deseleccionar esos dos colores y por aquí en size, tanto en 11 onzas como en 15 onzas. Ahora llegó el momento de poder colocar nuestro diseño en esta parte. Lo que haremos es dirigirnos a Upload y por ahí estaremos subiendo el diseño que acabamos de crear en la plataforma de Kirol. Vamos a ordenarlo en la parte izquierda y derecha. Por aquí damos a duplicar y nos vamos para el otro lado. Recuerda que esto no tiene ningún costo adicional. Y por aquí podemos observar más o menos cómo estaría quedando la taza, tanto por la izquierda a la derecha, con este color rojo que creo que es uno de mis favoritos. Y por aquí tendrás la opción de verlo en negro, en azul, etc. Por aquí puedes observar
observar que los mockups no son los mejores, pero eso lo estaremos solucionando en unos minutos. Así que por aquí simplemente guardamos producto y por aquí podemos colocarle un título, que por cierto te recomiendo utilizar los 140 caracteres. Esto no necesitas hacerlo desde cero, puedes ver otros productos en Etsy que estén relacionados al diseño que tú estés creando para que Etsy pueda comprender de qué se trata tu producto y realmente pueda mostrárselo a las personas indicadas. Tengo un video en mi canal donde te explico toda esta parte detalladamente para que lo puedas hacer lo mejor posible. Te estaré dejando el link de ese video en la descripción. Una vez terminamos de rellenar todo lo que es el título, una descripción, que si deseas estaré dejando también en la descripción de este video. Por aquí te está mencionando acerca del envío, si es que tienes algún perfil de envío, y esto es cuando ya has creado un producto, básicamente cuánto tiempo se va a demorar en enviarlo, cuánto estarás cobrando, etcétera. Si es que es la primera vez que lo estás haciendo, puedes dejarlo como nuevo perfil de envío. Y en Etsy estaremos modificándolo. Luego bajamos por aquí. Puedes colocar aquí cuánto estarías cobrando a los clientes. En la parte de aquí también puedes modificarlo. De repente por aquí colocar $13.82. Así que aquí es donde puedes modificar los precios, pero en caso no lo hicieras, no te preocupes porque todo este tipo de detalles también se pueden modificar en Etsy sin ningún problema. Luego bajamos por acá y colocamos publicar para que se esté publicando en nuestra tienda de Etsy. Ahora, mientras nuestro producto se va publicando en nuestra tienda Etsy, te recomiendo que trates de poder buscar maquetas digitales o conocidos también como mockups que tengan potencial en el mercado. Mi recomendación para ello es que trates de no utilizar mockups de Printify porque muchas veces no logran esta conexión emocional con las personas, sino más bien maquetas digitales que sean más profesionales, que puedan convencer al cliente que realmente somos la mejor opción. Para ello puedes comprar mockups en plataformas como Etsy o en este caso Placeit, que es una de mis plataformas favoritas para el producto de tazas. Así que a continuación te estaré mostrando rápidamente cómo puedes utilizarlo de una manera rápida y fácil. Aquí podrás encontrar mockups para diferentes tipos de productos, sin embargo, uno de mis favoritos son para lo que son tazas. Así que lo que haremos es colocar en el buscador Mockup y aquí encontrarás diferentes opciones de tamaños, colores. Casi todos estos se encuentran disponibles en Printify. Y por aquí encontrarás algunos como estos que son totalmente gratuitos. Y en caso quisieras aprovechar todos los mockups de manera ilimitada, también tengo un código promocional que te estaré dejando en la descripción del video, pero puedes iniciar si deseas con la descripción gratuita. Ahora lo que haremos es escoger cuáles deseamos utilizar. En mi caso, por ejemplo, decidirme por este, que es uno de mis favoritos. Lo único que haremos es dirigirnos a Design, por aquí subir el diseño que acabamos de bajar y en la parte derecha estaremos viendo cómo se estaría viendo nuestra taza finalizada. En este caso, por ejemplo, tendremos lo que es el color rojo, que es uno de los colores disponibles en Printify y estaría quedando algo así. Estará que se descargue en la plataforma y luego lo descargamos para que quede en nuestro ordenador. Por aquí puedes elegir otro color de laza, por ejemplo negro, que también estaba disponible. Una vez listo, realizamos el mismo procedimiento y descargamos. Luego por aquí también encontré otro mockup que me llamó mucho la atención, así que estaré subiendo el diseño. Por aquí puedes extender la imagen, puedes disminuirlo de modo que quede muy bien. Este, por ejemplo, es el de 15 onzas, que también está disponible en todos los colores. Así que estaré colocando el de color rojo y descargamos. Aquí encontré uno donde muestra básicamente los dos tamaños. Este es el de 11 onzas y este el de 15 onzas. Los dos están disponibles en Etsy y sería una muy buena opción poder colocar esta imagen en una de las imágenes de nuestros productos. Así que igualmente aquí es un diseño para cada uno y por aquí igualmente podemos cambiar lo que son las asas. Aquí en la izquierda colocaré uno color negro y en el otro lado color rojo. Y de esta manera el cliente podrá ver la diferencia entre los dos tamaños que son muy pedidos en Etsy. Una vez listo, nuevamente descargamos y lo mismo podrás hacer de forma ilimitada con todos los mockups que desees. Igualmente también podrás encontrar este tipo de mockups que son sin asas de colores. Este es uno de mis favoritos y una vez listo, descargamos y tenemos nuestras imágenes listas para poder subir a nuestra tienda. Una vez nos encontramos en nuestra tienda Etsy, si nos dirigimos para la parte de anuncios o listing, encontraremos en esta parte el producto que acabamos de publicar. Entonces, lo único que haremos es poder entrar a este listing. Podemos eliminar los mockups que sean básicos, que crean que no te van a ayudar a poder realmente convencer al cliente de que pueda comprarlo. Y estaremos agregando los que acabamos de hacer. Una vez listo, tienes que elegir uno como el primario. Si deseas, puede ser este, por ejemplo. Una vez listos, coloques aquí las imágenes que desees. Estaremos por aquí bajando y esta va a ser tu foto principal, el cual te recomiendo que puedas entrar por aquí y puedas ajustar de manera que se vea claramente el diseño en el medio, muy bien cuadrado para que realmente pueda llamar la atención. Y en caso tu diseño fuera personalizado, entonces por aquí en la personalización puedes agregarle alguna instrucción, como por ejemplo enter the last name you want on the mug.
y por aquí siempre colocando un ejemplo para que las personas sepan exactamente cómo deben de hacerlo, como por ejemplo por acá. Luego, si bajamos en esta parte, podrás ver los diferentes tipos de tasas. Por aquí el precio que puedes modificar si desearas aquí mismo. No necesitas hacerlo en Printify en caso desearas modificar algo de por aquí. Aquí en cantidad siempre dejarlo en 999, que es prácticamente el límite en lo que tú puedes vender. Y ya que trabajamos con Printify, entonces no necesitamos colocar aquí un número menor de 299. Ahora, algo aquí súper importante para los que vendemos desde Estados Unidos o desde cualquier otro país, pero que queremos vender a Estados Unidos, tenemos que indicar siempre que trabajamos con Printify y que además ellos son los encargados de poder enviar nuestros productos. Así que por aquí, en la parte de Core Details, vamos a colocar Change. Y por aquí te van a preguntar quién fue quien hizo. Aquí puedes colocar que tú lo hiciste o que otra persona o compañía lo hizo, pero ahorita te voy a mostrar lo que sí es súper importante que puedas tener en cuenta. Por aquí te dicen que es un producto finalizado, hecho a orden, y estas preguntas en realidad no son necesarias responderlos, así que vamos a bajar hasta por aquí, que es la parte más importante que dice Production Partners for this list. Es decir, si nosotros tenemos algún compañero de producción, que en este caso sí lo tenemos. Colocamos aquí Select Production Partners. Y en caso no tuvieras ninguna de estas opciones, que por ejemplo son algunos de los proveedores con los que trabajo dentro de Printify, este se llama District Photo, SwiftPo, pero si deseas puedes colocar aquí Create a New Production Partner. Por aquí puedes colocar, por ejemplo, Printify, aunque yo prefiero poder ver cuál es mi proveedor exactamente. En este caso, por ejemplo, en lo que era mi tasa, mi Production Partner era District Photo, así que voy a colocar aquí District Photo. Aquí puedes colocar que ellos nos ayudan con la parte de la producción. Aquí puedes colocar alguna ciudad dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos voy a colocar por aquí. ¿Por qué estás trabajando con ellos? Porque no tengo la habilidad o equipamiento para hacerlo todo yo sola. ¿Cuál es tu rol en este proceso? Yo diseño absolutamente todo. ¿Y cuál es el rol de este compañero de trabajo? Ellos hacen todo lo demás por mí. Una vez hayas rellenado esto, colocamos guardar y listo. Una vez bajamos por aquí, puedes colocar también tags, que son básicamente etiquetas que estén relacionados a tu producto. Te recomiendo siempre colocar 13, también está dentro del video que te estaba comentando, que estaré dejando en el link de la descripción para que puedas verlo luego de ver este video. Y por aquí tienes lo que es el envío que podemos editar como deseemos. Aquí puedes colocar, por ejemplo, este perfil de envío lo quiero tener siempre para mis tazas. Así que voy a colocar por aquí MOOCs Shipping, por ejemplo. Aquí el processing time que yo suelo utilizar casi siempre es de 1 a 5 días. Y por aquí más o menos cuánto se estaría demorando. Normalmente para Estados Unidos suelen utilizar el tipo de envío de 1 a 5 días business. Por aquí puedes cambiar el precio de envío. Actualmente están recomendando que sea menos de $6, así que te recomiendo aquí poner $5.99. Y personalmente solamente hago envíos a Estados Unidos, así que eliminaré cualquier otro país. Una vez listo, colocamos guardar y aplicar. Y guardamos cambios para poder ver cómo se estaría viendo nuestro producto. Y listo, tu producto está oficialmente publicado y listo para poder ser vendido. Recuerda que en mi canal tengo diferentes tipos de tutoriales, tips que estoy segurísima te van a ayudar. Y si tienes alguna duda o consulta, puedes escribir en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte. Y si te ayuda en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!